¿Está usted preparado para morir? No para morir sencillamente, como todos los seres humanos moriremos, sino si realmente usted puede, como el apóstol Pablo, incorporar estas palabras que él dijo. Hoy vamos a analizar esta frase: he acabado la carrera, como lo dijo el apóstol. He acabado la carrera. Ciertamente el día de nuestra muerte es el fin de nuestra carrera. Todo el mundo, en un sentido, puede decir cuando vaya a morir que está acabando su carrera. Y sin embargo, debemos entender que no es precisamente el sentido en que el apóstol Pablo usó estas palabras. El apóstol Pablo no se está refiriendo a la carrera de la vida como tal, en sí mismo. Esa que usted empieza cuando usted nació de su mamá, esa vida que consiste en crecer, en afrontar problemas, asuntos difíciles, logros, esfuerzos y más cosas. El apóstol Pablo no se está refiriendo a la carrera de la vida. Pablo está hablando más bien al final de la carrera de su vida cristiana, que obviamente coincide con el fin de nuestra vida física, es obvio, pero el énfasis no está, es decir, lo que Pablo no está diciendo es voy a morir como todos los hombres, sino que así como asemejó la vida cristiana a una batalla, y dijo he peleado la buena batalla, también asemejó la vida cristiana a una carrera. Entonces el apóstol no tiene en su consideración aquella carrera de la vida, sino que tiene en mente aquella carrera que empezó cuando Dios lo llamó por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando en ese contexto de ser llamado a la fe, Dios también lo llamó para que fuera apóstol de Jesucristo, y es esa carrera la que él está dimensionando que terminaría pronto. El hombre estaría muerto y habría terminado sus labores. Lo primero que deseo que miremos es, ¿puede ser la vida cristiana asemejada a una carrera? Recuerdo que eso mismo hicimos cuando miramos si la vida cristiana puede ser asemejada a una batalla, a una pelea, a una guerra. Pero aquí, ¿puede ser la vida cristiana asemejada a una carrera? La palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando dijo, he acabado la carrera, es la palabra dromos, que significa carrera, curso, recorrido o trayectoria. Pero por supuesto que toda palabra tiene un uso metafórico y esto se usó para dar a entender su profesión o su ocupación, el servicio de toda una vida. De ahí que metafóricamente se hable de la carrera como una ocupación, en lo que uno se ocupó en la vida, lo que uno hizo, las cosas en la que consistió la vida, no la vida misma, porque ahora se nos va a acabar a todos, sino en lo que ocupó la vida. Al menos 2 veces esta palabra es usada en el Nuevo Testamento y una tercera vez esta palabra no es usada, pero el concepto es usado. Y miremos cómo se usa esta misma palabra en otros contextos. En Hechos 13:25 se dice de Juan Bautista lo siguiente: mas cuando Juan terminaba su carrera, ahí está la palabra, cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy el Mesías, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan no simplemente está diciendo, ay, me voy a morir. Eso no es ninguna novedad, ¿verdad? Todos nos vamos a morir algún día. El punto es, cuando Juan terminaba su carrera, le recuerdo que este hombre fue llamado por Dios con una misión especial y fue el último de los profetas.
el único profeta de toda esa línea de profetas que profetizaron al Mesías, el único que pudo profetizar y ver el cumplimiento y señalar con el dedo diciendo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías. Esta fue su labor. Esta fue la labor que Dios le encomendó, esa fue la ocupación, esa fue su profesión, en eso consistió el venir al mundo. No solo venir a nacer, como le enseñan a los niños, crecer, reproducirse, trabajar, etcétera, y morir. No, su ocupación en la vida, Dios lo preparó, invirtió mucho tiempo, posiblemente 30 años invirtió en este hombre enseñándolo, lo llevó a un desierto, lo capacitó en su mente, en su corazón, para esta gran labor. Cuando viera al Mesías, pudiera decir, Él es el Mesías. Yo no soy, Él es el Mesías. Y después de ese tiempo, empezar a menguar, mientras Jesucristo se volvía más popular, el ver cómo se volvía menos popular. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo estas cosas. Ahí está la palabra carrera. Este hombre predicó el arrepentimiento y la preparación del corazón para la venida del Mesías, y cuando vino el Mesías, él mismo dijo, es necesario que Él crezca mientras yo voy menguando. Por eso por eso se dice que Juan, al terminar su carrera, es decir, este hombre que fue llamado por Dios a ser salvo, pero se le encomendó una tarea específica de señalar al Mesías, él también murió y pudo decir lo que dijo Pablo, he acabado mi carrera, es decir, para lo que fui llamado, en eso me ocupé, terminada mi labor, ya me puedo ir. El segundo texto está en Hechos 20:24, y el contexto es que el apóstol Pablo va a ir a Jerusalén, donde sabe que le esperarán prisiones y maltratos. Muchos hermanos le querían persuadir, porque el Espíritu Santo les había revelado que en Jerusalén le iban a esperar prisiones y cárceles y maltratos, y muchos hermanos en la iglesia le decían, ay no se vaya, porque allí le va a esperar esto. En Hechos 20:24 encontramos la respuesta del apóstol, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Claro, él fue llamado a la salvación, gloria a Dios, pero Dios le encargó algo a él. Le hizo un encargo. Este hombre, Dios lo llamó para que predicara el Evangelio entre los gentiles, principalmente para que diera testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que él dice, no tengo ningún problema en que me esperen prisiones y cárceles, porque pues que para eso me llamó el Señor, para dar testimonio, y no me importa si tengo que dar testimonio en una cárcel. No interesa si mi último testimonio y después de eso me muero, porque para eso el Señor me llamó, con tal que acabe mi carrera, dice él. Así que él no iba a decir, ¿y qué tal si voy a Jerusalén y me matan por dar testimonio? Es mejor que no viaje. Pero si fue llamado a dar testimonio. Así que él dice, voy a hacer esto. Quiero terminar mi carrera con gozo. Quiero, antes de morir, saber que he cumplido mi ministerio. Quiero estar gozoso de haber sido tenido por digno de padecer por el nombre de Cristo. Y así él terminó su carrera. Por eso en 2 Timoteo pudo decir, he terminado mi carrera. En Hebreos 12:1 no está la palabra, pero está el concepto, el mismo concepto. Le estoy respondiendo la pregunta si se puede decir que la vida cristiana es una carrera. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra de Dios afirma que la vida cristiana es una carrera y se nos dice cómo se corre, mirando en quién se corre, de qué manera debemos correr esta carrera. Nos dice
que esta carrera que todos los creyentes en Jesucristo estamos corriendo es también una carrera de mucha paciencia. Lo que quiere decir, hermanos, que no es una carrera de velocidad. Corramos con paciencia la carrera. En cualquier carrera usted revisa el motor porque la carrera consiste en quién llega primero. Así que usted hace los ajustes necesarios para que su carro sea el más veloz. Bueno, en la vida cristiana usted debe ajustar en el motor no la velocidad, sino la paciencia. Porque aquí no es el que primero llegue, solo decide el Señor quién se va primero y quién se va después. Aquí es el que llegue. Y el que llegue a través de muchas tribulaciones. Y los creyentes somos exhortados a andar así, no como espectadores viendo cómo otros corren la carrera cristiana, sino corriendo paciente y esforzadamente. Espero entonces que solo a través de estas palabras usted haya entendido que la vida cristiana, no la vida, esa es otra carrera, pero ese no es el énfasis. La vida cristiana, haber sido llamado por Cristo a la salvación, nos involucró en una carrera que se supone que es nuestra profesión de vida. Habiendo comprobado esto, lo segundo es por qué Pablo pudo decir esto. Uno diría, no es muy arrogante decir, acabé mi tarea en esta vida. Claro, hermanos, nos parecerá arrogantes a todos los que hemos sido negligentes. Unas palabras así nos intimidan. ¿Por qué? Porque generalmente no hacemos de nuestra profesión cristiana una carrera. Y un hombre como Pablo nos hace ver mal, muy mal a todos. ¿Por qué Pablo pudo decir eso? Pablo pudo decir esto no porque realizó todas las cosas que Dios le mandó a perfección, sino porque hizo todo cuanto pudo en la gracia de Dios. No porque hizo todas las cosas que Dios le mandó a la perfección, pero que en la gracia de Dios hizo todo cuanto pudo, y Dios era testigo que todo cuanto pudo hacer lo hizo. El apóstol desde su conversión, cobijado bajo la gracia, porque ahí empieza todo, porque no importa cómo usted viva, si primero no cree en Jesucristo, si primero no se arrepiente de sus pecados, si primero no es justificado por la fe, si no nace de nuevo, no importa a qué causas nobles entregue su vida, usted se perderá en el infierno. La carrera empieza donde empieza. La carrera cristiana empieza a los pies de la cruz de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confiando su salvación en Él, su vida, reconciliándose con Dios a través de Cristo. Ahí empieza la carrera. Usted puede llegar primero y llegar, pero si no pasó por la salida, su carrera no cuenta. Pero habiendo empezado como cristiano, el apóstol Pablo vivió con limpia conciencia al entender que había cumplido lo que se le había encomendado. Aun cuando él mismo, usted ha leído las cartas del apóstol, él confiesa que muchas veces lo hizo con debilidad, que él cumplió su ministerio con debilidad. No sé usted cómo dimensiona a los apóstoles. Como que Pablo cada día se despertaba biológicamente y no sentía pesadez en sus ojos, no se enfermaba. Ese señor no sabía que era andar con un cuerpo de muerte que lo distrae de la oración. Quizás es lo que usted piensa, que este hombre no tenía ninguna carga personal, familiar, que no le daba hambre, que no le daba frío, que no se enfermaba. No, hermanos, él mismo confiesa que corrió la carrera y muchas veces lo hizo con debilidad y que rogaba al Señor ser ayudado. Él confiesa que muchas veces le faltó la fuerza y muchas veces hasta perdió la esperanza de continuar vivo. Él no sentía, además de esto,
Él no tenía ningún remordimiento y no sentía antes de morir que le hubiera faltado algo por cumplir. Aún a pesar de todo esto, no fue el tipo de corredor que empezó la carrera y no la terminó, como pasa con algunos que se confiesan creyentes, que empezaron con bríos, como dice el dicho, y ahora están con escalofríos. No fue el tipo de corredor que puso su mano en el arado y luego miró atrás. No el que se emocionó al comienzo diciendo: yo te seguiré a donde vayas, Señor. Yo iré, yo me esforzaré, seré un discípulo, y un par de cosas, y ya están rezagados en la carrera, ya no están corriendo. No fue el tipo de corredor que dejó una labor a medias, o que sirvió con mediocridad, o que caminó en lugar de correr. Este hombre no vivió para quitar las dificultades de la vida cristiana, sino que pidió gracia para enfrentar las dificultades de la vida cristiana, y la gracia le fue concedida. Su vida no consistía en detectar lo que le provocara incomodidad o le produjera esfuerzo y esquivarlo, quejarse, detenerse a quitar todas las espinas del camino o arreglar todos los baches que no le permitían correr. No. Él no perdió el tiempo. Él tenía una meta y se sobrepuso a todos los obstáculos y complejidades con paciencia, como se corre esa carrera. Con paciencia, no con velocidad como hacemos. Ay, tengo esto, rápido, hay que salir de esto. No, es con paciencia que se corre. ¿Por qué insisto tanto en esto en cada sermón? Porque vemos que la tendencia de algunos cristianos es usar el cristianismo para sacarse toda incomodidad e intranquilidad que encuentran en la carrera cristiana. Note lo ilógico que es eso. Si nos apuntáramos en una carrera, ¿está bien? Se lo voy a asemejar a una carrera normal y usted me dice qué tan sensato o insensato es esto. Vamos a correr una carrera, esta es la salida, ¿vale? Vamos a salir del Parque Fundacional de Suba, este es el inicio. Y vamos a terminar en Boulevard Niza, ¿ya lo ves? ¿Sí? ¿Ya sabe en qué consiste la carrera? ¿Ya? Ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, en sus marcas listos fueron, entonces usted va a empezar a correr, caminar, lo que quiera. Pero la meta es allá. Y entonces imagínese el corredor que empieza a correr y encuentra un charco y dice: trapero. Trapea. Ahora sí. Piedra. Y ahí va a correr. ¿Qué cosa sé? Hermano, ese hombre se desenfocó. ¿Por qué? Porque la carrera no consiste en arreglar el camino para correr. La carrera consiste en llegar a la meta. Y yo le llevo insistiendo esto porque veo que muchas veces se generaliza en la vida de algunos que la vida cristiana se les convierte en sacarse toda incomodidad para ahora sí servir al Señor. Ay, querido hombre y mujer, usted está haciendo que la meta de su vida cristiana sea hacer amable el camino cristiano. Entonces va corriendo, encuentra un problema, se detiene. Usa su profesión cristiana, la oración, lo que sea, para salir de este asunto. Ahí invierte tiempo, energía, corazón, mente, mientras sale de ese asunto, y cuando lo supera, sigue corriendo la vida cristiana. El asunto es que al ser la vida cristiana una carrera dura, a los 2 pasos tendrá que seguirse deteniendo para seguir arreglando las cosas con sus problemas, con sus pruebas,
y se la pasarán quitando cada piedra, alisando cada camino, despejando cada vía para poder correr su vida cristiana con tranquilidad. Pero no se dice que la carrera se corre con tranquilidad, se dice que se corre con paciencia. Y se asumen los obstáculos. Querido hermano, que así hace, se le va a ir la vida lidiando con el camino sin avanzar hacia la meta. Esto no es correr. El corredor, ¿qué hace? Se sobrepone, salta, esquiva, se tropezó y se cayó, se levanta, pero nunca se detiene a hacer la carrera fácil, o de lo contrario, ni sería una batalla, ni sería una carrera. ¿Acaso Pablo corrió una carrera plana, sin sobresaltos, sin caminos empinados, sin baches, sin peligros? ¿Cómo lo ve usted actuando al apóstol Pablo? Claro, cuando él se vio obstaculizado por alguna cosa, cuando, por ejemplo, él se vio obstaculizado por el aguijón de su carne, por un conflicto, por un peligro, este hombre rogó al Señor ser librado, sí. Rogó al Señor ser preservado, sí. Pero escuche, pero jamás se detuvo mientras el Señor le respondía. Él no se detuvo mientras el Señor le hacía plano el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nunca le hizo plano el camino. Y nunca le quitó lo que él pidió, algunas veces y otras veces sí. Imagínese, este hombre de Dios hubiera dicho algo como esto. Ay, tengo esta enfermedad. Ay. Y rogó al Señor. Seguiré al Señor y cumpliré mi misión en esta tierra cuando el Señor me quite la enfermedad. Usted no tendría las 13 preciosas epístolas de Pablo en sus manos. Si ese hombre hubiera actuado como usted probablemente, hasta que Dios le quite. Y si no le quita, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si Dios no le quita su enfermedad? ¿Qué pasa si él no arregla su familia? Si no convierte a su esposo o a su esposa, ¿qué va a hacer usted? Si Dios no le quita el inconveniente en la carrera, ¿qué va a hacer de su carrera? ¿Qué va a hacer de su vida? Si Dios jamás le quita el peso de una economía difícil de llevar. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a detener? Gracias a Dios por un hombre como Pablo, al que el Señor, como todo cristiano, le ayuda si él pide gracia. Porque aunque el Señor no le quitó el bache en el camino, le dio gracia para poder seguir corriendo el camino. Muchas veces el Señor le concedió lo que él pidió. Ay, Señor, esta carga es muy pesada, se la quitó. Y otras veces dijo, otra más. Y que yo sepa, en la Biblia nunca le quitó el famoso aguijón. Lo que hizo el Señor fue darle gracia. Este hombre no vagó sin rumbo, tampoco se detuvo mientras el Señor le recobraba su salud o bienestar, o mientras sus enemigos ya cesaban de atacarlo. Conocimos el caso de una persona, ¿verdad? Su esposo, mire, que no, que eso era así con la esposa, Ella dijo, prefiero tener paz en mi hogar. Cuando el Señor calme a mi marido, seguiré al Señor. Bien, ¿y si el Señor no hace eso? ¿O él se comprometió a hacerlo? ¿No, verdad? Es una posibilidad y debemos rogar al Señor. Y mientras no lo hace, ¿qué toca seguir haciendo, hermanos? Correr. Porque la meta no es arreglar el camino, es llegar. Es llegar. Si solo usted se para en los Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, le recuerdo que Filipenses son esas cartas que llaman
cartas de la prisión. Hay una serie de cartas de Pablo que él escribió estando preso. Entonces ya usted mira el contexto. Ahora, si usted piensa que la prisión era como la Modelo o la otra, ¿cuál es? La Picota, la Distrital, son feas. Oh, hermano, pero usted debería buscar solo por curiosidad, en internet, la cárcel donde estuvo Pablo, al menos en Filipos. Se cree que era esa, no estamos seguros, es más probable que no lo sea, pero más o menos eran así, hermanos. Eso de cárceles humanas es hoy día, con rostro humano. Antes eso no era así, hermano. No piense que era un cuartito con barrotes, lo que le quiero decir. Y allí este hombre sin duda rogaba por su liberación, él mismo lo dice. Y le ruega a la iglesia que ore porque Dios le quiera liberar. ¿Ya ve el obstáculo? ¿Ya lo ve? La liberación. Claro, usted dice, soy más útil libre que preso, obvio. Pero usted está orando. Pero el apóstol no dijo, mientras el Señor me pone en libertad, pues seguiré rogando, pero no avanzaré. No. Allí en prisión, según Filipenses 1, 3 y 4, aumentó su oración por los filipenses. Dijo, pues no puedo trabajar sin orar, pues entonces ¿qué hago? Oro más. Si no puedo salirme de aquí para ponerme a trabajar y a predicar, si Dios me restringió aquí, no puedo salir, y me toca pasar los días aquí, entonces él mismo dice que aumentó su oración. Afirmó en capítulo 1, 12 y 13, afirmó que siguió predicando en prisión. Ay, hermano, cuando se le daba la oportunidad de viajar, pues viajaba y predicaba. Pero cuando se dio cuenta que al lado había otro preso y en la otra otro preso y un guardia aquí y un guardia allá, hermanos, ¿qué hizo el apóstol? Pues le predicó al de aquí, al de allá y a los guardias. Eso lo dice él. Hizo de su calabozo su templo, de los barrotes su púlpito. Se propuso en 1:30, se propuso ser ejemplar y un modelo para los hermanos que estaban libres afuera. ¿Por qué? Porque él dice, los hermanos viéndome a mí, se atreven a ser más fieles allá afuera. Se puso metas de santificación en una celda. Debido a que no podía personalmente ir a las iglesias donde estaba su corazón, organizó un equipo para mantener comunión y ayuda a las iglesias. Eso está en el 2:19 y 25. Yo no puedo ir. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia entonces? ¿La dejamos morir? No, venga Timoteo, venga Tíquico, venga. Les hablaba, ellos iban, hermano, era el tiempo difícil. Usted enviaba una carta, eran días, quizás meses, mientras la carta iba y venían con noticias, hermanos. Pero así era el apóstol Pablo. Escribió cartas allí para el fortalecimiento de las iglesias. Eso está en capítulo 3, versículo 1. Escribió cartas. Y al final de su carta de Filipenses, muy sutilmente le dice a la iglesia que todo esto lo hizo mientras todas las iglesias se olvidaron de enviarle para comer. Ay, hermano, imagine que le hubiera dicho, pero es que tengo una economía restringida. ¿Qué más puedo hacer? Las iglesias me han olvidado. Mire esta providencia que tengo. Este hombre no hizo de sus providencias la carrera. Él había recibido una encomienda. Usted va a dar testimonio de mí a donde yo lo ponga. ¿Y cómo hizo su vida? Dar testimonio de Cristo donde Dios lo puso. ¿No iría usted amén a eso también? Muy bien. Yo estoy que digo amén. Pablo encarnó en su vida Proverbios 4, 25 y 27. Es decir, Pablo fue como la encarnación de este texto. Dice Proverbios 4, 25 y 27, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Examina, sí, la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Este hombre tenía una meta. La reconoció y se dirigió a ella. Este hombre no dijo: mientras tenga este aguijón en mi carne, no podré servir bien al Señor. Pues hermano, ruegue para que Dios se lo quite. Y mientras se lo quita o no, sirva al Señor y siga corriendo. Mis recursos son pocos. ¿Usted le va a enseñar austeridad a Pablo? ¿Sí? ¿Le va a enseñar economía restringida a Pablo? ¿Sí? No, hermanos. Dijo: he aprendido a vivir humildemente. O sea que no fue una lección de un día. Ese hombre fue entrenado mentalmente por Dios. ¿Y cómo lo aprendió? Siendo restringido. Usted no le va a enseñar austeridad a Pablo. Pero él no dijo: hasta que tenga un poco de más recursos, Dios lo sabe, unos recursos más y ya le serviré al Señor. Ore. De todas formas, en algunos contextos es mejor tener más recursos que menos. Pero mientras el Señor se los provee, o si lo hace o si no, usted debe cumplir su ministerio. Debe seguir caminando y corriendo la vida cristiana hasta que sea librado de mis enemigos. Me preocuparé por las iglesias, porque usted no sabe cómo es vivir siendo atacado, calumniado, criticado. Entonces, mire, voy a hacer una cosa, voy a empezar a resolver. Mientras resuelvo, y cuando resuelva, seguiré sirviendo. No, hermanos, usted me tuvo que hacer su carrera pasando por encima de todas las cosas. Claro, hermanos, él rogó al Señor para que aliviara su carga. Pero muchas veces, mientras el Señor lo hizo, o muchas veces sin Dios hacerlo, este hombre siguió su carrera cristiana, avanzó en medio de cada dificultad, cumplió su ministerio, y ahora que sabía que su fin se acercaba, miró hacia atrás. No lo dijo con orgullo, pero dijo: he acabado mi carrera. Dios me puso a dar testimonio. Lo hice. Tercero y último, hermanos, ¿puede un cristiano al acabar su vida decir esto? ¿Podemos los cristianos al final de nuestra vida decir: he acabado mi carrera bien? Déjeme explicarle esto muy bien. No estoy hablando de si un cristiano va al cielo. Va. Y un verdadero creyente, hermanos, habiendo recibido la fe aquí, no se extraviará, Dios lo preservará. Lo que le estoy diciendo es que si todo cristiano, antes de morir, pudiera decir, al mirar hacia atrás su vida cristiana, decir: he acabado mi carrera. La palabra de Dios nos afirma una realidad algo espantosa. Podemos decir triste y lamentable. Quizás viéndolo desde una perspectiva, nos habla del cristiano que, habiendo sido salvo, lo que es básico y fundamental, por supuesto, al llegar al cielo solo se quedó con eso. ¿Por qué? Porque no se preocupó por crecer, por el sacrificio, por el reino, por la causa mayor, por la iglesia. No fue abnegado como discípulo. A este hombre es como si Dios le hubiera dicho: ¿quería ser librado del infierno y entrar al cielo? Bienvenido, pero eso tendrá, nada más. En 1 Corintios 3:12 al 15 tenemos esta frase, y la quiero parafrasear en una versión popular para que usted entienda un poco de qué se trata. Dice la palabra de Dios: pues nadie
puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales como oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguno tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando las llamas. ¿Cómo quiere llegar al cielo? ¿Cómo? Yo espero que en este sermón se revierta esto, pero esté seguro que si no hay corrección y reforma, muchos de ustedes van a llegar al cielo, y esto es de ustedes. La obra de ustedes será pasada por fuego, será completamente consumida, y verán que sus obras no eran nada. Si bien ustedes se salvarán, apenas como atravesando las llamas. Eso lo pondrá usted en el cielo, pero jamás pondrá una corona de recompensa sobre su cabeza. Eso lo pondrá usted como salvo, pero nunca lo pondrá como un trofeo que hermoseó la gloria y la gracia de Dios. ¿Quería ser salvo? Adelante, hay una silla para usted. ¿Quería llegar al cielo para tomar su corona y botarla a los pies de Cristo? Pues tendrá que tener algo que botar a los pies de Cristo. Y no ver en el cielo cómo sus obras se consumen, porque usted hizo de su vida cristiana, edificó con heno, con paja, con hojarasca. Usted será un testimonio de la gracia de Dios, pero no más, de la gracia salvadora, pero no de la gracia vivificante, de la gracia que aumenta, que trae laureles sobre la corona de nuestro Cordero Santo. Entonces, a la pregunta, ¿puede un cristiano al acabar su vida decir esto? Debemos decir que no todo cristiano podrá decir que acabó su carrera en el sentido que hizo todo lo que pudo en la gracia como cristiano. No todo cristiano aparecerá en el cielo diciendo que vivió para servir al Señor, no perfectamente, pero haciendo todo lo que podía en la gracia. No todos en el cielo llegarán diciendo: me di a tu causa, Señor, a tus intereses. Me di en la tierra para ver tu iglesia hermoseada, el evangelio proclamado, los principios del reino ejecutándose. Tengo que decir, y con respeto lo digo, solo en virtud para ser claro, muchos cristianos han hecho de Jesús en la tierra su acetaminofén celestial. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Quién es Jesús para muchos de ustedes? Mire, mi acetaminofén celestial. No es más, no es más. El que le quita el dolor que tiene. Muchos de ustedes han hecho del Espíritu Santo parte de su equipo de abogados que lo sacan de cualquier problema en esta vida. Para eso es lo que les sirve el Espíritu Santo. Usted hizo de la oración su teléfono terapéutico para lidiar con sus ansiedades, con sus problemitas. Hizo de la iglesia su grupo de apoyo psicológico y cosas por el estilo. Usted, querido cristiano, que así vive, verá cómo todo se consume a su alrededor. De usted se podrá decir que tendrá su vida por botín, no más.
¿No le parece triste aparecer así en el cielo? Bueno, en un sentido, qué bueno que no está en el infierno. Otros, por supuesto, como Pablo, entrarán al cielo por gracia, mediante la fe en Jesucristo, pero tendrán en su corona, metafóricamente hablando, una corona cuyas pepas son amor por el Señor, gozo de haber vivido para Él, por su causa, sus ojos llenos de lágrimas por no haber podido hacer más, lamentando su lentitud, pero animados que el Señor les permitió vivir para ver a Cristo glorificado en su generación, poner un grano de arena y quizás más para que Cristo fuera glorificado. Solo el segundo tipo de cristiano descrito, al morir, puede decir: he acabado la carrera. La pregunta que le hago es: ¿desea solo caminar esta carrera para usted y terminar su vida como un simple hombre? ¿O desea correr esta carrera como cristiano y terminarla como uno para la gloria de su Salvador y el bien de su gloriosa causa? Note que el apóstol en Hebreos 12, 1 y 2, texto que ya habíamos citado, nos da de forma sintética los principios necesarios. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esperamos que todos los que tenemos a Dios por Padre, al Hijo como nuestro Salvador y al Espíritu como nuestro ayudador divino, podamos correr así la carrera. Por eso, 3 asuntos le quiero exhortar al final. 1. ¿Cómo quiere terminar? Yo espero que usted quiera terminar bien. Y terminar no solamente siendo salvo, sino terminando siendo útil, beneficioso para el reino. Hermanos, que el reino de Dios lo extrañe. Que digan: ¿por qué el Señor nos habrá quitado a este hombre? Y no, ¿por qué no lo habrá quitado antes? Mire, él estaba en el camino, ni corría, ni dejaba correr. Ahí con sus cositas siempre. Se le fue la vida en sus cositas, en sus cositas. La vida se le fue, el reino pasó. Por eso le animo, primero, basado en este texto de Hebreos 12, 1 y 2, viva toda su vida cristiana teniendo a Jesucristo delante, en el centro y en el pináculo de todas las cosas. Viva toda su vida cristiana teniendo a Jesucristo delante, porque la vida cristiana, escúchelo bien, se trata de Cristo, no de usted. La vida cristiana, escúchelo, es que mismo escúchese usted, se llama vida cristiana, no se llama vida martocéntrica, federicocéntrica, bertocéntrica, fernandocéntrica. Es una vida cristocéntrica. Dice: puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en usted. Dice: puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en la aflicción, en la enfermedad, en la providencia, en la incapacidad. Dice: puestos los ojos en Jesús. No en sus planes, no en sus proyectos. Dice: puestos los ojos en Jesús. Ni siquiera en la iglesia. Dice: puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús. No corra la carrera mirándose tanto. Mírese solo lo suficiente para tener más que mirar en Cristo.
¿Quiere vivir la vida cristiana deprimido? Sígase mirando usted mismo y verá. Mire, le voy a decir esto con mucho respeto, por motivos ilustrativos. Qué bonito quiere ver en su corazón, qué cosa bonita que lo anime quiere ver en su corazón. Para animarse a correr, digo. ¿No es que venimos feos a la salvación? ¿Venimos horribles? ¿Venimos llenos de cosas feas por dentro? Entonces, ¿qué quiere mirar aquí cuando usted mira aquí? Ay, es que mire lo que me falta, mire, hermano. Mírese usted lo suficiente para tener más motivos para mirar a Cristo. Si así lo hace, si usted se ve a sí mismo, se va a desesperar, se va a frustrar, se va a amargar, se va a asustar, se va a detener. Tenga a Cristo como el fundamento de su salvación, como el glorioso Redentor y como el ejemplo de correr para la gloria de Dios. ¿Sí ve que Él es nuestro ejemplo? Dice, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció las ofensas y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué desmaya usted? Porque cada vez toca llamarlo más para que venga culto. ¿Que qué le pasó? ¿Que porque está triste? ¿Que porque otra vez deprimido? ¿Que porque en el piso otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Dice que nuestro ánimo no se cansaría hasta desmayar si consideramos a aquel que sufrió contradicción de pecadores. Y yo le puedo, como un doctor del alma que soy, decirle lo siguiente: usted se viene al piso cuando usted quita la mirada de Cristo. Ese es su diagnóstico. Sí, usted siempre me trata de persuadir que su caso es bien especial. Usted razona conmigo, yo lo miro con compasión. No que no le esté creyendo, porque eso es lo que usted cree de usted, ¿verdad? Que su caso es especial, que su esposo es especial, que su esposa, que su enfermedad, esa es más especial que la de todos, que aquí nadie sabe qué es sufrir lo que usted sufre. Y entonces usted me razona a mí. ¿Qué dice la Escritura? Que si su ánimo se cansa hasta que usted desmaye, es porque usted ya no consideró a Jesucristo. Usted tiene la mirada no sé en dónde, pero en Cristo no, porque el que tiene su mirada en Cristo, su ánimo, mire. Y yo no le estoy diciendo, hermano, que usted la pase riendo. Le estoy diciendo que eso es lo que nos da fuerza para volvernos a levantar el otro día y seguir caminando. Otro día más, otra semana más, y seguir haciendo la voluntad de Dios. Cualquier cosa, mírala en cuanto a cómo Cristo es magnificado, cómo Él puede ser adorado. Dios lo restringió a una enfermedad, glorifíquelo en su enfermedad. Lo puso en una cárcel, pues glorifíquelo en la cárcel. ¿Cómo su causa se puede promover con lo que usted tiene? Usted deje de mirar a los demás. Es que si yo tuviera lo que el hermano tiene, ¿cómo avanzaría el reino? Pues hágalo avanzar con lo que usted tiene. ¿Es Cristo su Salvador, guía, pastor, cabeza, sacerdote, rey, profeta, amigo, capitán, amo, señor, dueño, escudo, camino, verdad, principio y fin? Entonces mírelo a Él. Viva para Cristo, ame a Cristo, vaya en la dirección de Cristo, ame lo que Él ama, haga de las labores de Cristo su procura personal. Salga de usted mismo, usted solo es un hombre, Jesucristo es Dios hombre, el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, el primogénito de la creación, de quien, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas.
Segundo, viva toda su vida cristiana despojándose constantemente de todo lo que le impida correr como un cristiano. Escuche lo que le digo. Viva toda su vida cristiana despojándose constantemente de todo lo que le impida correr como cristiano. Primero le voy a decir lo que el versículo dice. Dice, despojémonos de todo peso. Dice, y del pecado. O sea que son dos cosas distintas. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. No es lo mismo. Mucha gente lee como, despojémonos de todo peso, que es el pecado. No, dice de todo peso y. Así que miremos el peso. Ahora, usted debe entender qué significa el peso, porque usted dice, uy, a mí se me hace que el que no me deja servir a Cristo es mi esposo o mi esposa. Entonces dice, despojámonos de todo peso, adiós. No, momento. Así no se interpreta la Biblia. Como aclara un autor, un peso muchas veces no es malo en sí mismo. El peligro y el daño llegan cuando estas cosas obstaculizan nuestro servicio a Cristo. Nos cargan mientras corremos, nos distraen cuando deberíamos estar concentrados, nos cambian el enfoque de la obra del Señor para ponerlo en otra parte y agotan la energía que debería estar completamente dedicada a Él. Cualquier cosa innecesaria que permitamos en nuestras vidas se convierte en un peso espiritual. Así que no razone, mi familia es el peso, mi salud es el peso, mi situación laboral es el peso, mi economía es el peso que no me deja correr la carrera con paciencia. No, los pesos no son esos. Los pesos no es lo que providencialmente nos llega. Los pesos son las maneras en que usted y yo recibimos y sorteamos las cosas que nos llegan. Eso es un peso. Así que deshágase de todas las maneras carnales y vanas con las que usted lidia con lo que Dios le permite que le llegue a su vida. Cristo vivió en condiciones más adversas que usted y yo, seguramente, y corrió la carrera. Pablo vivió con providencias más adversas que la suya y la mía y terminó la carrera. Entonces, considere los pesos como las preocupaciones de los asuntos de la vida, preocupaciones que esclavizan, los pesos aún que dan las riquezas, porque muchos por ellas se han desviado de Cristo, los honores mundanos, todas las cosas, hermanos. ¿No te has pensado que el que no tiene un trabajo lo asume tan mal que la falta de trabajo lo aparta del Señor? Y el que tiene mucho trabajo y muchas riquezas, eso mismo se le convierte en un peso, ¿no se ha dado cuenta? Entonces, no es en sí mismo las cosas, porque sea salud, y muchos usan la salud ¿para qué? Pues para salir corriendo de Cristo. Y la enfermedad para otros, ¿qué es? El asunto que lo saca de servir a Cristo. Entonces no es ni la salud ni la enfermedad. Es como usted responde a estas cosas. Mire que dice que la palabra de Dios cuando se siembra muchas veces es ahogada. ¿Por qué? Por los afanes, imagínense. Mire, un corazón afanado ahoga la palabra. Afanado. Eso es un peso. ¿Usted vive afanado? Mire, palabra ahogada a Dios. Eso lo dijo Cristo. El cuidado, dice Matthew Henry, el cuidado excesivo por la vida presente o el cariño por la vida presente es un peso muerto sobre el alma que la empuja hacia abajo y no la deja ascender, la tira hacia atrás cuando debería empujarla hacia adelante, hace que el deber y las dificultades sean más difíciles y pesadas de lo que serían. Y finalmente, hermanos, viva toda su vida cristiana despojándose constantemente de todo pecado que le rodea, le asedia o lo acecha. Dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para decirnos que el pecado no es pasivo, sino que nos asedia, está al acecho, nos rodea. Y despojados de eso, dice, corramos con paciencia. El pecado no solamente nos desvía de la obra de Dios,
también nos priva del progreso que ya hemos ganado. El gran apóstol era consciente de esta amenaza en su propio ministerio. Note que aunque él advierte que puede experimentar prisiones y tribulaciones, lo que más le pesó en la vida cristiana no era que experimentara prisiones y tribulaciones. Él dice en 1 Corintios 9, 26 y 27, así que yo de esta manera corro. Diría, me interesa saber cómo corría, porque él dice, yo así corro. ¿Cómo, Pablo? Tú que al final dijiste, he terminado la carrera, yo estoy interesado en que me digas cómo corro. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuánto debemos lidiar con nuestra propia carne? No le dé ventaja, hermano, eso es un peso muerto. Ya usted tiene solito para correr solo, ¿no? Como para que tenga un peso muerto en la espalda. Poniéndolo por servir. Obviamente aquí no está diciendo que golpea su cuerpo. Ay, hermano, fuera tan fácil como darse latigazos. Yo no solo me latigaría, le pediría a usted que lo hiciera. Cada uno de ustedes, deme, por favor, latigo. Pero, hermanos, es doblegar ese cuerpo de muerte y ponerlo, mire, hermano, por servidumbre, haga lo que tenga que hacer. Mira a Cristo, sortea en la gracia de Dios todos los asuntos de la vida, para que este peso no lo incapacite en la carrera. Viva para luchar contra el pecado, contra todo pecado, contra sus propios pecados. Y viva así en el contexto de servir al Señor, de darle culto, de edificar a otros, de compartir el Evangelio. Queridos hermanos, y un día, cuando menos se lo espera, al dar una vuelta en ese camino serpenteado, quizás detrás de una gran niebla, usted vea la meta. El Señor quizás le haga entender que está pronto para recoger a un hijo suyo y llevarlo a casa. Ese día recójase en humildad y en la fe de los hijos de Dios, y quizás pueda decir, he acabado mi carrera, ahora puedo ir a casa. Le aseguro que ese día usted no querrá tener un remordimiento en su corazón y decir, ya me voy desde aquí y no hice nada para el reino de Dios. Se me fue la vida en mí mismo. Se me fue la vida en mis propios asuntos. Y llegó el momento de la muerte. Ese día, hermanos, los remordimientos son grandes. Y usted quizás piense que la única vida que Dios le dio en este mundo la desaprovechó, que el canasto de sus obras está escaso, que su fundamento fue paja, que el reino de Dios no avanzó en su administración. Ese día morirá un hombre cristiano, pero no uno que hizo todo aquello para lo cual fue llamado por Cristo. No solamente muera la muerte del justo, muera la muerte de un siervo útil. He acabado la carrera. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para perseverar hasta este día. Oremos.